¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Soy Turista. Acá estamos con Fernando Milo. Y hoy vamos a entrar un poco, Fernando, en la historia de la Argentina. De la historia argentina, reciente casi, yo diría, ¿no? Sí. Pero está muy bueno. Con una visión además un poco peronista, podemos decir. Un poco. Vamos a presentar a Facundo Viagos. Bienvenido por estar acá. Él es abogado, escritor, magíster empresario de la Universidad Austral. Ha escrito muchos libros, verdaderos clásicos del derecho argentino, asociaciones civiles segunda edición, cámaras empresariales, mutuales, bueno, autor de la IGJ y también autor del proyecto de ley de asociaciones civiles. Así que, bueno, muchas gracias primero por estar y por presentarnos este libro que se llama Ignominias Paralelas, que ahora vamos a mostrar acá. Y primero quería que nos cuentes un poquito por qué el título, Ignominias Paralelas, ¿qué significa? Ignominias Paralelas, el nombre completo es Caseros y la Libertadora, la verdad histórica objetiva. Ahí lo estamos viendo. Ignominias paralelas porque la palabra ignominia del latín ignominia quiere decir afrenta, afrenta pública. Sí. Y la afrenta es pública cuando se hace contra un pueblo o contra una comunidad organizada en su conjunto. Por lo tanto, la ignominia es contraria al bien común en la concepción aristotélica otomista, el bien común como el bien de la comunidad en su conjunto. Y las ignominias paralelas fueron Caseros y la Libertadora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Caseros y la Libertadora fueron los dos golpes de Estado más importantes que sufrió la Argentina en el siglo XIX y el siglo XX. Más sangrientos, más salvajes, que terminaron con dos gobiernos constitucionales o legitimizados y votados por el pueblo, defensores de los intereses nacionales argentinos. Claro. Bueno, y de acuerdo a esta visión de las ignominias, de cara a las elecciones de octubre, ¿qué ignominias vamos a enfrentar? Bueno, la Argentina tiene ignominias pendientes, por supuesto que las tiene. Es ignominioso que el candidato de Cambiemos, el ingeniero Macri, que la Argentina, no que el ingeniero Macri, la Argentina tenga un candidato de la oposición que sea una persona que está procesada. Que no haya sido declarado, no haya sido levantado el auto de procesamiento, aún habiéndolo intentado 2 veces, y un hombre que ya se están sabiendo los actos de corrupción institucionalizado que ha tenido su gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Esto es ignominioso para el país. Y en este libro yo voy a hacer una aclaración previa. Sí, acá lo vamos a seguir. Yo mientras estaba escribiendo este libro, eso contaba Rafael Fiamingo, yo descubro en la biblioteca de mi padre el libro Mis Memorias del diputado Allende, dedicado a mi padre, en el cual en un capítulo especial Allende lo dedica a la denuncia que él hizo siendo diputado en el año 55 de cómo la flota británica estaba acá en la historia del Río de la Plata armando la Armada Argentina para voltearlo al general Perón. Claro. Y yo rescato la actitud de Allende y de Frondizi, entonces miembros de la oposición, diputados de la oposición, como antepusieron los intereses de la patria por encima de las cuestiones partidarias personales, y ahí hicieron la denuncia de cómo, reitero, en el estuario del Río de la Plata la Armada Británica estaba acá apostada para destituir al teniente general Juan Domingo Perón. Claro. Y fueron los que armaron a la Armada Británica después de que el general la hubo desarmado después del bombardeo del 16 de junio del 55. Por eso también en la tapa usted podrá ver. Sí, acá vemos, ¿no? Por la caída del presidente, sí, acá. Aquí en la tapa se ven las fotos del bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55. Para una persona que de repente no sabe muy bien qué pasó en el 55 concretamente, para la gente joven, ¿no? que le interesa la historia, ¿qué pasó en el 55? Bueno, en el 55, en el año que lo voltean al general Perón, previo al derrocamiento, el día 16 de junio, se produce el hecho más trágico, más vergonzante y más atroz de la historia argentina, que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ese día aviones de la Fuerza Aérea Argentina, de la Armada Argentina, atacaron y bombardearon a la primer ciudad a cielo abierto que se bombardeaba después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, una locura, ¿no? Y murieron miles de compatriotas indefensos que habían salido a la Plaza de Mayo, entre ellos un trolebús cargado con 40 niños que habían venido para visitar conocer la Plaza de Mayo. Quienes hicieron este acto criminal huyeron al Uruguay para no entregarse,
ni siquiera tuvieron el honor de poder entregarse por los actos que habían cometido, los delitos de lesa humanidad cometidos, se fueron a exiliar a Uruguay. Y entre ellos estaba el doctor Zavala Ortiz, quien fue después ministro de Relaciones Exteriores, y mi abuelo Emilio, que fue un dirigente radical y irigoyenista muy importante, tenía trato con Zavala Ortiz dentro del Partido Radical, y a partir del bombardeo del 55, a pesar de que mi abuelo Emilio tampoco era peronista, le quitó y le retiró el saludo a Zavala Ortiz por haber participado de esta negra jornada, la más negra de toda la historia de Argentina. Claro. Y a pesar de tu abuelo ser radical, vos, ¿a quién salís peronista? Yo soy peronista de mi padre, porque nosotros los Viagos hemos ido mejorando, nos hemos superado a nosotros mismos. Sí. Mi abuelo era radical irigoyenista, cuando ser Sí. radical significaba estar en contra del régimen, Claro. de lo que fue la década infame. Y mi abuelo, como decía mi padre con orgullo, había ido a dar con sus huesos a la cárcel por haber defendido al viejo y don Hipólito Yrigoyen, Claro. en la época de Uriburu. Con lo cual, esto lo decía con orgullo mi padre, yo lo digo con doble orgullo. Y el general Perón en el año 43 lo convoca, a mi abuelo, quien era muy amigo de Ricardo Rojas, Sí. a través de Ricardo Rojas lo convoca, y sin embargo mi abuelo no acepta sumarse a las filas porque era radical irigoyenista. Claro. Era impensado. Qué en ese historia, Era momento, ¿no? impensado. Radical, Cosa que claro. mi padre, 40 años después, cuando el general lo convoca a mi padre, y lo designa director ejecutivo de la Corporación de Empresas Nacionales, en el año 1973, mi padre acepta gustoso Claro. y logra que la Corporación de Empresas Nacionales fuera el holding empresarial número 15 del mundo. Mirá. Cosa que el argentino común no lo sabe. a No, esto. no, no. Que cuando la corporación administraba YPF, ICF, ELMA, Aerolíneas Argentinas y demás. Todas las Claro. empresas del Estado argentino. Claro. Y ahí, bueno, ¿y el abuelo lo llegó a ver a tu papá? No, mi abuelo ahí se había fallecido. Mi abuelo falleció en el año 58. Claro. No llega a ver ese momento. No llega a ver ese momento. Hablamos hace un poquito de lo que tiene que ver con Macri, con el PRO. ¿Qué pensás de la unión, entonces, del radicalismo con el PRO para las próximas elecciones? Bueno, ¿Cómo siguiendo lo ves? lo que acabo de decir, para Sí. mí ser radical, yo tengo 100 años de historia radical en mis venas. Claro, el ADN. El ADN radical, después peronista mejorado y ahora kirchnerista, Ajá. pero mi esencia es la esencia del movimiento del pensamiento nacional y del pensamiento nacional popular y popular. Ajá. Mi abuelo Emilio, reitero, fue a dar con sus huesos a la cárcel por defender a don Hipólito Yrigoyen. Mi padre fue perseguido en la dictadura por haber sido del gabinete de don José Bergelbar. Sí. Cuando Martínez Dios lo manda a matar a mi padre, yo me acuerdo de ese día, y mi padre al día siguiente me llama y me dice: mi hijo, acompañame, nos fuimos a alquilar un departamento que mi padre le alquila al general Dacroche, que era un general, Claro. donde, como él mismo decía, acá nunca mi hijo nos van a buscar y nunca nos buscaron. Claro. Pero durante mi adolescencia, cuando yo iba al colegio y demás, tenía que estar esquivando los Ford Falcon justamente por este ¿En qué tema. momento? Claro, en todos los 70, ¿no? Obvio. Con lo cual... Nunca lo nunca lo pusieron preso, reprimieron, pero no, a tu papá, no. a mi papá. Pero sí recuerdo, por ejemplo, cuando viviendo en ese departamento de Santa Fe Porredón, mi padre hace una reunión para agasajar a Jorge García Falcó, que era un viejo dirigente de la CGE, que había sido torturado en la ESMA. Ajá. Y cuando él sale y recupera su libertad, mi padre hace la primera reunión en su casa para contactarlo con la gente nuevamente. Claro. Y yo era el encargado de abrirle la puerta. Y yo fui el hombre que le abrió la puerta, y el primer contacto que tuvo García Falcó con una persona después de salir de prisión fue Qué conmigo. bárbaro. Fue con vos, mira. Cuando yo tenía 15 años. Claro. Ahora, de cara a lo que viene, que es las elecciones, ¿qué expectativas de continuidad política, usted hablaba del kirchnerismo, expectativas de continuidad política tenemos con respecto al oficialismo o al tema de Del la oposición? claro, oposición. Bueno, como dice el viejo axioma dicho por Séneca, filósofo latino hace 2000 años, los pueblos no se suicidan. La Argentina, ¿qué quiero decir con esto? Que la Argentina en estos últimos 12 años ha recuperado internacional e internamente una gran calidad de vida del hombre común argentino, una gran gama de derechos que ha ido ganando, que el argentino común no va a volver atrás en ese aspecto. No va a suicidarse el pueblo argentino, ni va a volver atrás a la década de los 90, que es lo que está proponiendo la oposición en este momento, cuando prioriza volver a privatizar YPF, Aerolíneas Argentinas, eliminar los subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué?
porque hay derechos adquiridos, no hay dádivas. Claro, no se puede volver hay derechos adquiridos que no se pueden volver atrás por el ordenamiento jurídico, se cae. Entonces los pueblos no va a volver atrás a Argentina, no va a volver a lo que se llamó la segunda década infame, que fue la etapa de que se inicia con en 1990 y termina con el Corralito en el 2011, en 2001, perdón, con 36 muertos en la calle que regalaron con su sangre el suelo de la patria por salir a enfrentarse contra la política económica del Fondo Monetario Internacional del Corralito. O sea, lo que ves en tu expectativa es que continúe, digamos, que el modelo nacional y popular que encarnó el kirchnerismo, que fue el que ideó el general Perón, por eso la vigencia de la doctrina peronista, a 70 años del 45 al 17 de octubre, estamos cumpliendo en estos días, sigue vigente la teoría peronista, porque Néstor Kirchner se presentaba como un peronista y compañero del sur que venía a reimplantar la doctrina peronista, y fue lo que hizo. Bueno, muy bien. Bueno, Facundo, muchas gracias por haber venido, por presentar este libro. Favor, el libro que llegó hasta el Papa, me contaron. El Papa llegó hasta el Papa. Sí, Ignominias Paralelas. Agotado, este de mi querida, es el último que queda, es el único que me quedó. De Ediciones Fabro, así Ediciones Fabro. Bueno, pero va a haber alguna reedición, tenés que hacer una reedición. Pues este libro se presentó desde el año pasado en el Senado de la Nación en un acto de homenaje a González Arzac. Claro. Porque el doctor Alberto González Arzac fue el último prólogo que escribió en vida y no lo pudo ver terminado. Ay, qué pena. Porque falleció, y por eso fue que el primer acto, cuando lo presentamos en el Senado de la Nación, se hizo en un acto de homenaje a González Arzac. Después se presentó en la Feria del Libro, este año, en la Biblioteca Nacional el año pasado, el Instituto Rosas, el Instituto Dorrego, etcétera, etcétera, y está el Papa en el mes de junio de este año. Y llega hasta el Papa, que hay fotos en la... Se puede fijar en la página, para la gente que le interese, ignominiasparalela.com.ar, está ahí toda la información, y las fotos y todo, que no las pudimos mostrar. Por lo menos un aperitivo hasta que salga la nueva edición. La nueva edición. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Nora, estimado, muchas gracias a ustedes. Gracias a usted por venir. Bueno, hacemos una pequeña pausita y ya seguimos en Soy Turista.